Hola, buenos días. Continuamos con los cocos gram positivos. En esta ocasión veremos el género Streptococcus, también muy importante desde el punto de vista clínico. Los streptococos, recordemos, también son firmicutes, bacillis, lactobacillales de la familia Streptococcaceae y del género Streptococcus, por supuesto. Son cocos piógenos gram positivos, también distribuidos ampliamente en la naturaleza. Algunos son parte de la microbiota del humano. Y de interés médico encontramos al más importante del género que es Staphylococcus pyogenes. Pero también hay otros muy importantes y frecuentes, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae. Es un grupo de bacterias amplio, con una gran cantidad de especies y de muy difícil clasificación. De hecho, hasta el día de hoy no se ha clasificado de forma adecuada este género. Se ha intentado clasificarlo con base a su morfología colonial, serología, con base a reacciones bioquímicas, resistencias, características ecológicas, a través de la secuenciación de los genomas. Y esta última ha permitido reclasificar a este género en tres distintos, uno llamado Streptococcus, Enterococcus y Lactococcus. Así de difícil es la clasificación de estas bacterias. Uno muy común es la serológica, llevada a cabo por los antígenos de Lancerfield. ¿Qué son estos? Los grupos de Lancerfield se refieren a la presencia de antígenos específicos en la superficie de los estreptococos. Hay varios grupos de la A a la H y de la K a la U, dependiendo del antígeno que tengan en la superficie. Por ejemplo, si un Streptococcus tiene en la superficie esta molécula, N-acetilglucosamina rhamnosa, entonces será reconocido por anticuerpos que reconocen a este antígeno y ese Streptococcus pertenece entonces al grupo A. Si un estreptococo posee esta molécula en la superficie, entonces pertenecerá al grupo B de estreptococos. De interés clínico son el A, el B, el C y el F. En especial el A, que es el que contiene a la especie patogénica Streptococcus pyogenes. Bueno, aquí en esta tablita, muy importante, vemos cómo se agrupan actualmente los estreptococos. Se agrupan en piógenos y en viridans. A su vez, dentro de los piógenos tenemos varias bacterias, varias especies. Por supuesto, Streptococcus pyogenes, pero también Streptococcus agalactiae. En el caso de las viridans, aquí tenemos diferentes grupos. Por ejemplo, está el grupo de Bovis, Aginosus, Mutans, Mitis. En el grupo de Mitis, a su vez encontramos diferentes especies como Streptococcus pneumoniae, Mitis, entre otros. También esta tabla es importante porque resume a qué grupo pertenece, grupo de Lancefield, qué tipo de hemólisis presenta en agar sangre, su localización en nuestro cuerpo, así como otros criterios importantes para su diagnóstico y qué enfermedades causan de forma común, de tal manera que vale la pena analizar esta tabla con detalle. Por ejemplo, Piógenes pertenece al grupo A, es beta hemolítico, se encuentra de manera normal en piel y garganta, sus colonias son pequeñas, son PYR positivos y su crecimiento se inhibe por bacitracina, que causan generalmente faringitis, muy comúnmente en la población, pero también afectaciones cutáneas como el impétigo y fiebre reumática, que ya veremos más adelante, e inclusive un choque tóxico. En el caso de Galactiae, es del grupo B, también es beta hemolítico, se encuentra de manera común en las vías urinarias y en el intestino. Es positivo para la hidrólisis del lipurato y esta prueba que se llama DECAM, que no la hemos visto, pero la veremos más adelante. Se asocia generalmente a infecciones neonatales en donde puede causar septicemia o la muerte y también a infecciones del tracto urinario. En el caso de los estreptococos del grupo mutans, que son los viridans, estos se encuentran de manera común en la cavidad oral, así como también mitis. En este caso, estos son responsables de las caries dentales. Y en el caso de mitis, también están en la cavidad oral, a veces se asocian a endocarditis posteriores a procedimientos odontológicos. También en el grupo de mitis se encuentra neumonía. Ya saben, ya la vimos,
Es una bacteria que se encuentra en la nasofaringe y que puede causar neumonía, pero también otitis, sinusitis, meningitis, bacteriemia. Esta es susceptible a autoquina y las colonias de ella son solubles en sales biliares, y cuando se pone en presencia de un anticuerpo anticápsula, esta se infla y a esta reacción se le llama Dekelun. ¿Qué características tiene el género? Pues son cocos redonditos, por supuesto, pueden ser esféricos, tamaño normal, al igual que los estafilococos son anaerobios facultativos, inmóviles, no forman espora, pero en este caso se agrupan en cadenas y de ahí el nombre que tienen. Tienen cápsula. Crecen en condiciones normales, en agar sangre. Las del grupo A generalmente son beta hemolíticas, son pequeñas, se agrupan en cadenitas, son catalasas negativos, esto lo distingue de los estafilococos, y fermentan carbohidratos y producen gas. La especie más importante desde el punto de vista de patogenia es Piógenes y también neumonía. Empecemos con Piógenes del grupo A. Es un estreptococo piógeno, causa muy común en la población de faringitis supurativa. Muchos de nosotros hemos tenido esta enfermedad de la garganta, pero también puede dejar secuelas no supurativas como la fiebre reumática, glomerulonefritis y también afectaciones cutáneas como el impértigo. Crece en cadenas, tiene la proteína M, esta ya la vimos en la patogénesis, es un factor de virulencia principal. De hecho, las cepas que no tienen la proteína M no son patógenas para el humano, no son virulentas. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los pilis, junto con la pilina y otros componentes de la pared celular. Y esta se une al factor H y también al fibrinógeno sérico, de tal manera que la bacteria puede ser recubierta por esta proteína nuestra. Hay muchas variables de esta proteína. Esto se ha modelado a través de la evolución porque resulta ser que la proteína M es inmunogénica, es decir, despierta la respuesta inmunológica, de tal manera que la bacteria ha desarrollado un mecanismo de evasión al tener múltiples formas de esta proteína. Vemos cómo funciona la proteína M. La proteína M está aquí recubriendo la superficie de la bacteria, de tal manera que puede ser reconocida por los anticuerpos y de esta manera pues la bacteria va a ser lisada. Sin embargo, puede unir fibrinógeno, de tal manera que entonces ya los anticuerpos no van a reconocer a la bacteria y puede evadir la respuesta inmunitaria. La cápsula inhibe la fagocitosis. Está formada principalmente por ácido hialurónico, el cual reconoce a una proteína en la superficie de las células epiteliales llamada CD44. De forma similar a la proteína M, la proteína F también puede unirse a fibronectina y esto le permite a la bacteria adherirse a diferentes superficies epiteliales. Tiene una gran cantidad de enzimas y toxinas, muchas de ellas ya las vimos. Tiene fibrolicina, esta de aquí, que recuerden que es capaz de disolver los coágulos de plasma. Interesantemente, por esa actividad de diluir los trombos, se usa en la clínica como un tratamiento contra trombos y embolias. También tiene una DNasa que le permite licuar los tejidos purulentos. Esto a ella le ayuda, por supuesto, para diseminarse. Pero fíjense que en la clínica el uso de la DNasa y de la fibrolicina en conjunto sirve para limpiar heridas que están necróticas, así como si fuera una especie de aflojatodo que permite quitar el tejido dañado. También posee un factor de extensión y posee toxinas pirógenas o también llamadas eritrógenas, que son las responsables de causar el exantema o el rash que se observa en una enfermedad llamada escarlatina que provoca la bacteria. Y también este tipo de afectación cutánea se observa en infecciones generalizadas que llevan al choque tóxico. Todas las toxinas pirógenas son superantígenos. El exantema, ya lo vimos en los videos anteriores, es una mancha cutánea de color rojo que no desaparece su color cuando se presiona, a diferencia del eritema. Posee dos hemolicinas, la S, que es la responsable de la actividad hemolítica observada sobre la superficie del agar, y la O,
que solamente se activa cuando se encuentra en baja concentración de oxígeno, es decir, en forma reducida. Por eso, en ocasiones al cultivo se le hacen picaduras para que se pueda observar la actividad de la streptolicina O. Esta hemolicina es muy inmunogénica, por lo tanto los pacientes desarrollan anticuerpos contra ella, de tal manera que nos sirve para hacer un estudio de diagnóstico serológico. Si el paciente tiene anticuerpos anti-streptolicina, podemos bloquear su actividad in vitro para formar la prueba de diagnóstico. La patogenia es multifactorial, también depende de los factores de invasividad, toxemia y enzimas que tenga, pero aquí vamos a adicionar un componente más, la sensibilización, es decir, la respuesta inmunitaria contra los estreptococos puede dañar por región cruzada a los tejidos del hospedero. Esto es muy importante para este género. En nueva cuenta, Streptococcus pyogenes es un patógeno prototípico que tiene una gran cantidad de mecanismos de adherencia, de evasión, invasinas, toxinas, etc. ¿Qué causa? Antes de la era de los antibióticos era causa común de septicemia, fiebre puerperal, fiebre escarlata, erisipela. La fiebre puerperal es aquella que ocurre después del parto, ya que se generan heridas, las cuales pueden ser contaminadas e inclusive llevaban a la muerte de la mamá. La fiebre escarlata es una afectación cutánea, que veremos más adelante, al igual que la erisipela. La erisipela es celulitis, recuerden, acompañado con toxicidad, ya lo hemos visto anteriormente. En la actualidad se han observado la aparición de cepas que son realmente agresivas. Algunas de ellas son llamadas devoradoras de carne o piel por los estragos que causan en los pacientes. Y esto es debido a que son responsables de fascitis necrosantes de rápida extensión, muy parecida al cuadro clínico observado en pacientes con gangrena gaseosa, que ya hemos comentado con anterioridad. De nueva cuenta, la pregunta es, ¿en qué parte del cuerpo no puede causar afectación esta bacteria? Por supuesto, las más importantes son las infecciones locales, y de las infecciones locales, la más común en la población es la faringitis, de manera definitiva, ¿no? Si es local la infección, puede causar faringitis, tonsilitis, afectación del corazón, impétigo, erisipela. Mencionamos que la faringitis es la más común de todas y cursa con amigdalitis, eritema de la garganta, edema, supuración y fiebre alta. Inclusive puede diseminarse a oídos y meninges. Es muy común o casi siempre los ganglios linfáticos cervicales del cuello se encuentran agrandados, duelen. Muchas veces esta infección es asintomática y estos portadores pueden diseminar la enfermedad. Entre las infecciones invasivas o toxigénicas podemos encontrar la fiebre escarlata, la fascitis necrosante, la miositis e inclusive el síndrome de choque tóxico estreptocócico. Y por supuesto, después de que ocurren infecciones puede haber secuelas. De hecho, un porcentaje notable de estos pacientes puede desarrollar a las semanas de la infección primaria aguda, ya sea fiebre reumática o glomerulonefritis. Ya veremos qué es esto. La fascitis necrosante, pues recordemos que es la destrucción de la fascia, esa cubierta de tejido conectivo fibroso que recubre los músculos. Y la miositis, la inflamación del tejido muscular. En la fiebre escarlata se observa el rash, que es ocasionado por la toxina que lo origina. Empieza por escalofríos, fiebre, dolor de garganta y empiezan a aparecer erupciones en la piel. Después estas aparecen también en el tórax, cuello, pecho, vientre, extremidades y se van juntando para formar una gran lesión de color escarlata, de ahí el nombre de la enfermedad. A los pocos días se descama la piel, es decir, hay una exfoliación. La bacteriemia y el choque tóxico aparecen con las cepas agresivas que tienen la toxina y pueden ser responsables de la fascitis necrosante que lleva a la muerte de los pacientes. Hay bacteriemia, por supuesto, choque tóxico, rash, edema, entre otras características. La fiebre reumática es una enfermedad que no es supurativa porque no tiene que ver con la infección en sí misma, es una secuela. Es inflamatoria, eso sí,
Y ocurre, como mencionamos, puede dañar al corazón, todos los músculos del corazón, la parte interna, media y superior, y también las válvulas. Y finalmente puede llevar a la formación de granulomas y cicatrices en el tejido cardíaco. ¿Cómo ocurre esto? Pues la pared celular de los Streptococcus es muy resistente a la degradación, y mencionábamos que la proteína M es inmunogénica. Desafortunadamente, los anticuerpos contra esa proteína dan reacción cruzada contra algunos tejidos, incluyendo la miosina cardíaca y también algunas proteínas localizadas en las articulaciones, y por eso también causa la fiebre reumática, cursa con un componente de artritis, diferente por supuesto al de la artritis reumatoide. También la presencia de complejos antígeno-anticuerpos generados por la proteína M y otros componentes del estreptococo hace que estos complejos se acumulen en riñón, y por eso el riñón sufre una glomurulonefritis aguda que puede llevar por supuesto a una hipertensión y a una insuficiencia renal, llevando a la muerte del paciente. Así se mira la faringitis estreptocócica. Están inflamadas las amígdalas, también los ganglios linfáticos, hay supuración y la muestra debe tomarse del fondo de la nasofaringe y de las amígdalas. Así se ve el coloramiento escarlata de la fiebre escarlata en la piel. La fascitis necrosante pues mata el tejido del paciente, por eso se le llama bacteria devoradora de carne y piel. Vean cómo quedan las personas. Para el diagnóstico, pues dependiendo del sitio de lesión, será lo correspondiente, ya sea heridas, un exudado nasofaringio, líquido esofagorraquídeo, etc. En el frotis deberemos de encontrar cocos gram positivos agrupados en cadenas cortas. En agar sangre encontraremos colonias puntiformes, generalmente pueden ser beta hemolíticas, pero también se usa mucho para hacer el diagnóstico de la fiebre reumática, el método serológico del anticuerpo antiestreptolicina. En cultivo debemos de complementarlo con pruebas como por ejemplo la catalasa, que debe ser negativa, y también la susceptibilidad a vaseticina y resistencia a optoquina. Recuerden que esta especie es hipurato positivo y PYR positivo, tal como lo vimos en los algoritmos de diagnóstico de las bacterias. Aquí está un frotis un frotis de la bacteria. Vean cómo se forman las cadenitas muy bonitas. Quedamos que en agar sangre son generalmente beta hemolíticos. Está perfecta la hemólisis aquí. Colonias puntiformes. Para el tratamiento, recordemos que debemos de ver el anexo de antibióticos, pero generalmente se da penicilina o algún macrolido para las infecciones estreptocócicas. Las fuentes de infección, así como en el caso de los estreptococos, son variadas: vías respiratorias, heridas, y la prevención es lo mismo: limpiar las heridas y tener higiene suficientes. No hay vacunas para esta bacteria. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente.